segundo bloque de Enfocados y en este momento recibimos nuevamente a un amigo de la casa, él es un gran economista, me refiero al señor Juan Manuel Morales. Juanma, bienvenido nuevamente a Enfocados, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, siempre un placer hablar contigo. Y en estos momentos me parece que es un buen momento para hablar de economía porque siempre que hay elecciones en la Argentina, ya sea, bueno, presidenciales más que nunca, pero también incluso para las legislativas, es como que el ritmo del dólar empieza a acelerarse y se empieza a calentar. La pregunta es, ¿por qué acelera el dólar antes de las elecciones siempre en la República Argentina? Bueno, nosotros tenemos un problema con el dólar que va mucho más allá de las elecciones, porque vos fijate que en los países todos tienen elecciones, o los que son democráticos, que son la mayoría, y en ninguno se ve estas volatilidades en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos problemas. Uno que tiene que ver con los pesos. El problema es que el peso está enfermo, nuestra moneda, y la otra que tiene que ver con una dinámica del dólar, ¿no? Voy a describir las dos y vamos avanzando, como para conocer también el origen de la problemática, ¿no? A ver, todo empieza cuando el Estado gasta más de lo que recauda. Esto genera déficit fiscal, ¿verdad? Bueno, ¿el Estado cómo cubre este déficit? Bueno, generalmente en Argentina, o en los últimos años, lo cubre mediante emisión monetaria. Esa emisión monetaria genera un exceso de pesos en la economía que tira los precios para arriba, genera inflación, ¿no? La emisión monetaria genera inflación. Entonces, bueno, al generar inflación, lo que sucede es que todos los precios expresados en pesos comienzan a subir, ¿no? En realidad no es que los precios suben, pero en realidad lo que sucede es que el peso pierde valor. El peso baja, Entonces, claro. vos ves que, claro. Entonces todos los precios en pesos suben y por lo tanto el dólar es un precio más de la economía, tiende a subir junto con los precios. Ahora, la subida del dólar molesta mucho a los gobiernos porque es el reconocimiento de que la economía está mal, de que hay fallas. Es la aceptación de que vos te volvés más pobre, porque los salarios de la gente caen en dólares comparado con los de otros países, se te hace más caro importar, conseguir bienes importados. Bueno, vos te volvés más pobre. Entonces, el gobierno lo que trata de hacer es sostener el dólar. Entonces, los precios empiezan a disparar para arriba y el dólar queda quieto, ¿no? Los salarios que van siguiendo más o menos la inflación se van acomodando, siempre retrasados, pero se acomodan. Los precios de la comida suben, de la energía, todo sube y el dólar queda quieto. Entonces, ¿esto qué genera? Que el dólar se empieza a abaratar respecto a los precios de los otros bienes, ¿no? O sea, Entonces, los otros bienes suben y se vuelven más caros si el dólar sigue estando estable. claro, se vuelven más caros en pesos, ¿no? Claro. Y el dólar se vuelve relativamente barato. Más Entonces, barato. ¿qué pasa cuando sucede eso? Vos viste que nosotros en algunos momentos dicen, che, qué barato que es ir a comprar a un país vecino, che, la verdad que irme de vacaciones afuera es más barato que irme de vacaciones a la costa. Bueno, ¿por qué sucede? Porque el precio del dólar está barato y hace que para nosotros sea mucho más barato gastar afuera. Entonces, obviamente, ¿qué sucede? La demanda de dólares para que vos puedas comprar servicios afuera, irte de vacaciones, importar bienes y servicios, etcétera. Bueno, la demanda de dólares aumenta. ¿Qué pasa? A ese precio que el gobierno lo fija, la gente quiere demandar dólares porque está barato, pero los que tienen dólares no lo quieren largar, no los ofrecen. Claro. Entonces, ¿qué genera? Que empiezan a caer las reservas del Banco Central, que es el único que ofrece dólares a precios que no son de mercado. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la economía, el gobierno o el Banco Central te pone un cepo. Entonces, ¿qué es el cepo? Es una limitación de decirte, che, bueno, vamos a limitar las compras de dólares. ¿Pero por qué sucede esto? Porque está un precio que no es el real. ¿Se entiende? No es que en la Argentina escaseen dólares. Los argentinos somos de los países donde la gente más dólares tiene. Y si vos vas y querés comprar dólares a 180 pesos hoy, como cotiza Blue, vas a encontrar un montón de gente que te venda dólares a 180 pesos. Ahora, si vos querés comprar a 101 pesos, que es el cambio oficial, digamos. Oficial, no vas a conseguir nada. Claro. Entonces ahí empieza el cepo y ves por qué surgen los tipos de cambio paralelos, que son estos tipos de cambio informales, el blue, el conta con liqui, el dólar MEP, que es la manera de que la gente se pueda hacer de dólares porque al precio oficial nadie le vende. Entonces ahí tenés un problema. Esto genera obviamente muchas distorsiones en la economía porque vos pensás que a un exportador le pagan y le liquidan al dólar oficial, al dólar de 101 pesos, pero
cuando muchas veces necesita importar mercadería, remedios, no le venden al dólar oficial y tiene que pagar e importar un dólar de 170, 180 pesos. Te genera distorsiones en la economía. Bueno, ahí tenés, eso por un lado. Porque tenemos cepo, dólar paralelo. Y segundo, digamos, el dólar ahora empieza a subir por las perspectivas que hay del mercado del dólar en la Argentina. ¿Qué te quiero decir? ¿Cómo sabemos o cómo se definen la oferta de dólares en Argentina? ¿Quién tiene los dólares? Bueno, ¿cómo entran dólares al país? Vos tenés más o menos 3 maneras que son donde entra la mayor cantidad de dólares. Sí. O exportás, ¿no? Entonces, es la principal, digamos. Por un lado. ¿Cómo? Es la forma principal en la que un país ingresa otra divisa. Exportando. Claro, y la forma genuina, digamos, ¿no? Claro. Por tu productividad, vos le vendés al mundo, te dan dólares. Después, vos te podés endeudar. También cuando vos te endeudás afuera, te ingresan dólares a la economía, ¿no? Claro. Y otra manera sería recibir inversiones extranjeras. Cuando vienen empresas y vienen a invertir a Argentina, vienen con dólares. Entonces, esas son las 3 maneras de que haya dólares en la economía. Y eso va de la dinámica de estas 3 cuestiones, va a depender los dólares que hayan a futuro en la economía. Ahora, si vos te pones a ver, ¿qué pasa con el tema de las exportaciones? Bueno, el agro ya exportó, ya liquidó la mayor parte de los dólares, ya lo que queda para la segunda parte es menos, es la mitad de lo que se liquidó en la primera parte del año. Claro. Por el otro lado, ¿sabés qué? Deuda nadie te va a prestar en dólares en Argentina porque estás afuera del mundo. Menos no, cuando solitario, estandalón. Claro, menos cuando ya tenemos toda la deuda que tenemos sin pagar. O sea, aquí es otro punto. Exacto. También. Exacto. Y después, tampoco nadie viene a invertir porque Argentina no es un buen lugar para hacer negocios. Entonces, lo que se ve a futuro es que vos vas a tener poca oferta de dólares durante los próximos meses. A eso le sumás el ruido electoral y bueno, eso te despierta un poco los tipos de cambio. Ahora, por el otro lado, vos ves ¿quiénes demandan dólares? ¿Quiénes son los que compran dólares? Bueno, básicamente tenés tres fuentes de demanda de dólares. Primer punto son los importadores, ¿no? Sí. Quienes necesitan insumos para producir. Por el otro lado tenés las personas que adquieren bienes y servicios, quienes se van de vacaciones al exterior, quienes compran bienes y servicios afuera. Bueno, por el otro lado tenés que, para pagar las deudas que vos le pediste al mundo, que las empresas le piden al mundo, necesitan dólares. Es decir, Argentina, ¿en qué moneda le paga el FMI? ¿En qué moneda le paga el Club de París? Claro. A los acreedores externos les pagan dólares, necesita dólares. Y por último, las personas de a pie que necesitan dólares para atesorar, porque ven que la inflación no se desacelera, que cada vez los precios están más caros, que el peso vale menos, entonces necesitan atesorar dólares, ¿no? Se resguardan. Claro. Entonces, vos lo que tenés acá que tenés poca oferta de dólares en el futuro, en los próximos meses, y vos tenés mucha demanda de dólares. La industria que se empieza a recuperar demanda dólares porque necesita insumos. Claro. El gobierno demanda dólares porque tiene que pagar esta semana o la que viene, le paga 200 y pico de millones de dólares al Club de París. Necesita pagarle al FMI 5.000 millones de dólares antes de fin de año. Entonces vos ves que la demanda de dólares futura aumenta. Y por el otro lado vas a tener menos oferta. Bueno, eso tiende a que la gente hoy se desespere por comprar más dólares porque ven que en el futuro la demanda va a ser mayor a la oferta y va a subir. Entonces básicamente eso es lo que pasa en Argentina. Claro, ahora, una elección política como las elecciones de medio término, ¿ayudan a calmar el dólar o no? O sea, dependiendo del resultado, digo, ¿dan cierta calma, cierta estabilidad o en realidad no hay elección que valga para hacer de alguna manera un balance en esta ecuación? Mira, me parece que más allá del resultado, lo que se espera, lo que esperan los agentes económicos es que el gobierno, a quien le toque, dé certeza de lo que va a hacer. Claro. ¿No? Y bueno, si quien sale fortalecido genera expectativas de que va a tomar medidas económicas que son viables y que van a cambiar este esquema de que, bueno, Argentina no tiene dólares, ¿por qué? Porque produce poco, porque está fuera del mundo, porque no atrae inversiones. Y si por el otro lado genera incentivos de decir, che, estamos combatiendo la inflación, por lo tanto la gente va a dejar de atesorar en dólares, generás otras expectativas, bueno, el dólar calma. Lo cierto es que acá, digamos, tanto el oficialismo como la oposición, digamos,
Si gana, le van a quedar 2 años para poder Sí. llegar al gobierno. A lo sumo, ¿qué significa la oposición que le vaya bien ahora? Que el oficialismo va a tener un freno en la Cámara de Diputados. Pero no es más que eso. Claro. Por el otro lado, si gana el oficialismo, ya sabemos cuáles son las políticas económicas que lleva adelante. Por lo tanto, a ver, si no hay señales claras, más allá de las volatilidades que se den en el corto plazo por las especulaciones de si gana uno, gana el otro, el precio va a seguir subiendo. Es decir, si todos esperamos que la oferta de dólares sea menos en la economía y que la demanda de dólares sea mayor, el precio del dólar va a seguir subiendo independientemente de que gane quien gane. El tema es obviamente que esto le agrega un poco de volatilidad, de incertidumbre. Yo creo que si Argentina también logra un acuerdo con el FMI, esto va a calmar temporalmente la volatilidad del tipo de cambio, va a tener un aire. Pero lo cierto es que Argentina hoy tiene problemas de fondo que son importantes y que esa es la señal que necesitan los agentes de la economía por parte del gobierno para que el dólar baje. Sí, sí, por supuesto que sí. Juanma, como siempre, un placer enorme dialogar contigo y una muy buena clase de por qué sube el dólar en la Argentina. Te